Hey guys, thanks for checking out Tom Segura En Español. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right-hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those 3 dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Buenos días, pelotudos. Bienvenido a otro capítulo de Tom Segura En Español. Hoy tengo conmigo mi favorito que habla español, que me ha enseñado tanto, Richard Villa. Hola, ¿cómo están todos? Gracias, Tom, por tenerme aquí. A usted, muchísimas gracias. Ellos no saben que yo empecé este show, este podcast, hace más que un año. Paré por un rato durante la pandemia, sí, pero empecé para mejorar mi español, porque había muchos años que no hablo mucho. Ajá. Ha mejorado un montón. Y otra cosa es que empecé a hacer shows stand-up en español. Sí. Y tú, más que nadie, me has ayudado un montón. Has hecho casi, creo que todos los shows que he hecho en español. Sí, creo que sí, todos los shows en español. Y bueno, te tengo que decir muchísimas gracias porque me has ayudado en una forma que me falta el vocabulario todavía para decirte, pero me has ayudado un montón. Hemos estado juntos en diferentes ciudades hablando de chistes. A veces te digo algo en inglés, me dices, cuéntame cómo lo dices en inglés. Te lo digo en inglés. Ahora, a ver, cuéntame cómo lo dirías en español. Sí. Te lo digo en español y me ayudas con... Y digo, y no funciona, ninguno de los dos. Eso ya no tíralo funciona. A la chingada. Eso es un chiste, ¿no? pero eso es una cosa que hace... Bueno, tú hablas español porque tus padres son mexicanos, ¿no? Sí, claro. ¿Y naciste aquí en Estados Unidos o no? Nací... en Baja... Baja California. Ahí me crié, nací en Campton, nos fuimos desde muy temprano, me crié en Mexicali y luego cruzamos la frontera, entonces, pues toda mi vida, y luego viviendo en Campton, hay pura raza, puro mexicano allí, pues... ¿Crees? Campton es una cosa, la mayoría de la gente que ven este programa... Muy bonito es, si no han ido a Campton, vayan, es muy bonito, a toda la gente tienes que ir. A Compton, California. Sí, y verte muy guapo con todas tus joyas, es muy bonito. Mucha gente se aprendieron de Compton por el grupo famoso de rap NWA. NWA. Pero, ¿cómo es crecer o vivir en Compton? En esa época. En esa época, en el 88. En el 88, cuando llegamos, mi papá era bien jodido, estamos bien jodidos, carnal. Entonces, pues, no, yo hablaba un poquito de inglés porque, pues, en los primeros 3 meses, 4 meses te haces amigos, mi papá no hablaba inglés. Así que tú llegaste hablando solo español. O sea, solo español, porque, pues, me crié en Mexicali. Cuando llegamos a Campton, estás viendo que mi papá tiene 4 hijos, una esposa y no tiene papeles. ¿Dónde trabaja? Entonces fue a trabajar en un taller, $100 a la semana en el 88. Y dice, no, esto no funciona. Y ya su primo le dice, ¿qué onda, primo? Te doy una casa aquí en Campton, pero ponte a vender piedra y coca. Wow. Y mi papá le dijo, güey, yo no sé nada de esto. Y dice, no hay pedo, se vende sola. Y dice, pero yo no sé inglés. Y le dice, pero Richie sí, yo soy Richard. Y ahí es cuando entro yo. Yo estaba traduciéndole todo a mi papá para que pudiera vender piedra y coca. Entonces así nos agarramos. ¿Y lo vendieron ahí en la casa? En la casa, huevón. En la casa. O sea, tipos llegaron, oye, quiero... Sí, entonces este grupo... ¿Y de todo? O sea, ¿solo mexicanos llegaron o no? ¿De todo? No, es que era una mafia, güey. Mi primo, el primo de mi jefe ya estaba en ese negocio. Entonces le dice, ve que yo estamos en una recámara, yo, mi papá y todos, mi mamá. Y dice, sálganse de esta mierda, güey. Les pongo una casa, pero vendan coca. Y dijo mi jefe, pero yo no sé inglés, Richard sí. Y dice, pero yo no conozco a nadie. Y mi tío es un crackhead, él fumaba piedra. Él conoce a todos. Y dice, pero ¿cómo hago crack? Y dice, tu esposa es buena cocinera, órale, güey. Ni modo que se le queme. Nomás no le lampas a la cuchara, güey. Entonces empezamos a vender coca a los 10 años. Empecé yo, pues, con mi jefe. Entonces llegaban en la noche. ¿Y tocaron la puerta nomás? Sí, en la noche tocaban las puertas y abría mi jefe la puerta y decían, güey, quiero un 8, quiero esto. Soy yo traduciendo, Dad, he wants an 8-ball, quiere esto. And they would bring tools, traían herramientas, traían juguetes, traían piano, traían un desmadre, güey. Y también una cosa es que cuando uno ve su casa y es la casa donde los huevones vienen a comprar su coca y piedra, es una cosa que también tienen que tener cuidado. Porque también se dan cuenta que en esta casa hay piedra y coca, ¿no? Así dice,
Bueno. ¿Se ponen con armas o...? Lo que pasó esto, como había muchos clientes, güey. Como llegaban muchos clientes, coca. Entonces todo el día venían. Mi jefe había una lo que decían candy store. Una tienda en tu casa donde vendes dulces. Entonces empezamos a vender dulces. ¿También? Ajá, para esconder que llegaba la gente todo el tiempo. Ya. Entonces había la excusa de que, tiene una tiendita de dulces, ahí vende dulces y yo soy el que vende. Ah, ya. Todos se asoman y dicen, es el niño, él está vendiendo dulces. No, yo estaba vendiendo coca. Yo les vendía los dulces. Y déjame decirte, es más fácil lidiar con una persona que quiere coca a un pinche niño de 8 años que quiere un dulce. Y le digo, ¿cuál quieres, cabrón? ¿Cuál? Sí, ¿Cuál quieres? El de la coca, una piedra, un 8, órale ya. Mucho más fácil vender la piedra. Increíble. Entonces, por mucho tiempo, no muchos, 3 años de seguiditos vendimos coca allí hasta que nos balacearon. ¿Quién nos votó? Pues con lo que acabas de decir tú, la gente se da cuenta. Ah. Entonces la ganga de ese barrio llegó y presionó a mi papá y le dijo, tú ya no puedes vender aquí, sabemos que tú estás vendiendo. Y mi jefe, pues chinguen a su madre, que la chingada. Y se agarró a chingadazos. Entonces ellos no lo tomaron muy bien. Mi jefe se agarró su 38 y empezó a dispararles. Se fueron. Mi mamá le dijo, Lolo, ya, no hay que vender, Lolo, vámonos, ya hicimos dinero, vámonos. No pasa nada. A la semana. No, son unos cholos, se están peleando, no es para nosotros. Porque hicieron un drive-by, nomás pasaron y balacearon. La segunda vez, pararon, se bajaron, nomás balacearon una casa y se fueron. Mi mamá dijo, ya estuvo, agarren las cosas, mijo, vámonos. Agarró las cosas, vámonos. ¿Y se fueron a dónde? A un hotel. ¿Y se quedaron? Esa noche nos quedamos en un hotel, mi mamá le dijo a mi jefe, tú te quedas con tu pinche negocio, yo me voy con mis hijos. Nos fuimos a un hotel ese día. Al siguiente día llegó con un real estate agent, les dio $150,000, dijo, hállame una casa hoy. Ok. Hasta el señor que le compramos la casa, ¿quiere los muebles? Se los puede llevar. Se los doy. Porque pagaron así, efectivo, dinero, aquí una casa ahorita. Wow. I was like, wow. Pero ella estaba ahorrando porque sabía que el día iba a venir. Entonces, donde que salir. ¿Cuánto tiempo en total en Compton? 3 años, de 10 a 13. Nos quedamos en Compton y luego nos regresamos para acá. Una época de locos. Sí, pero también fue increíble. Aunque la gente dice que lo que me pasó a mí fue un abuso infantil, yo les digo, están locos, güey. Yo estaba con mi papá todos los días. Sí. Él me quería, güey. Yo era su trabajador. Sí. Había una admiración, teníamos un respeto. Y las horas que duramos platicando y cotorreando, güey, aunque estábamos tratando con drogas, sigue siendo mi papá. Sí. Y siguen siendo buenos consejos. Eso sí entiendo. Entonces yo cuando viví en Campton, hay gente que no tenía papá. Yo tenía papá. Sí. Y él trabajaba, él vendía coca. ¿Y tú fuiste al colegio todos los días ahí, normal? Sí, iba a la escuela y todo. Yo iba a la escuela, me torcieron con $300. Es que uno cuando está morrito, güey, quiere comprarle dulces a todos. Sí. Entonces yo estoy en la escuela y hay una candy store. Ahí venden dulces para los chiquillos de la escuela. Tengo 10 años, 11 años. Y yo saco mi dinero, güey, porque ahora mi jefe me está pagando a mí. Entonces yo tenía $300 en la mano en el 88, 89. Que viene siendo el mortgage, el pago de una casa para una persona, uno de los maestros. Sí. Y yo sacando los billetes, pagándole a todos los dulces. La maestra me lo arrebata, güey. Y dice, no, chingate. Y me dice, what is this? Where'd you get this? ¿Dónde lo agarraste? Y yo, ¿qué? I got it. I have a store. I'm 10 years old. Tengo 10 años. ¿Qué es mi tienda, culera? ¿Qué? Yo trabajo. me manda a la oficina. Le llaman a mi jefe. Y le dicen, señor Villa, sí, queremos que venga, por favor, porque tenemos a su hijo aquí, lo encontramos con $300 y queremos hablar con usted. ¿Me lo pueden mandar a la casa? No, queremos que usted venga para poder hablar de estos $300. Él cuelga el teléfono, voltea y le dice, mamá, ya lo torcieron. Dice, ¿a quién? A Richie, ya lo torcieron. Miren, ya me agarraron, güey. Dice, ¿cómo? Ya está abriendo el pinche hocico, ¿no ves que me quieren ver? Nos van a torcer a todos. Estamos vendiendo coca, Tom. Sí, no estamos vendiendo chicles. Entonces mi papá le dice, güey, ¿por qué me tienen que ver a mí? Ya nos torcieron. Entonces le dijo a mi mamá, agarra las cosas, vieja. Agarra todo, empaca todo. Y me iban a dejar, culeros. Me dice mi hermano, te íbamos a dejar, güey. Mi papá dijo, déjalo. Porque te hago otro, mija. Dice, Tomás tiene 10 años, lo van a soltar. Que se vaya con su tía. Nosotros nos vamos a México. Y mi mamá, no, estás pendejo. ¿Cómo vamos a dejar a mi hijo aquí?
Y al final... No, entonces juntó todo y dijo mi papá, mira, vamos a hacer esto. Si llego allí y está la policía, te llamo y te pelas tú a México. Agarra las cosas, agarra al niño, la coca y peta a México. Entonces llega y ve la policía enfrente de la escuela. Pero esa patrulla siempre está allí, güey. Ahí las dejan estacionadas. Sí. Él va al teléfono y le dice, pélate, pélate. Mi mamá empacando coca, vieja, todo dinero, joyas, pistolas. ¡Ah, su madre! Entra mi jefe y le dice, ¿qué pasó? Well, Mr. Villa, we found your son with $300 and we wanted to make sure you got this money. This is a lot of money and we know how hard you work for it. Y sabemos que trabaja muy duro por ese dinero y sabemos que muy peligroso mandar a este niño con este dinero. Por eso personalmente se lo queremos dar. Pensaron que tú quitaste eso de la... Sí, que yo se lo saqué de la cartera, lo agarré y él se persinó, güey. Y yo, chinga tu madre, güey, es de coca, güey. Muchas gracias. Ay, güey, pero... Eso era vender coca, güey. Hay miles de historias cuando tienes un tío que le echa la piedra, güey. Cuando tu papá vende coca, cuando estás en ese ambiente, te acostumbras. La neta, te acostumbras y se te hace algo muy normal. Sí, o sea, los otros ven y dicen, no, esto es algo de locos, este chico vendiendo coca y piedra y todo eso. Ajá. Pero si vives en esta casa y es tu papá... Sí, era normal. Como, oye, ¿ya empacaron la coca? Sí. No, apúrense porque va a llegar tu papá. Ya. Güey, es como, ¿ya sacaron la basura? Sí, ¿no? Saquen la basura porque... Hijos de su madre. Entonces, pero vives esa vida y te das cuenta, güey, que no, nada te va a asustar en el futuro. Dices, güey, nada me puede impresionar. Ya lo vi, ya lo viví, ya sé qué se siente. Mi jefe nos decía pendejadas, güey, como, órale, cabrón, ahí está coca. Si quiere coca, aquí agárrala. No la agarre en la calle porque la gente no sabe qué le echaron. Sí. Si usted no sabe quién le está dando la coca, no le jale, mijo. Y dice... Y si usted le va a entrar eso, se hace bien pendejo. Me decía lecciones en mi vida, güey, que me decía, mira, mijo, espérate. A este güey le voy a tumbar $10 más. Y le hago, ¿cómo? Espérate. Llega, hey, ¿cuánto por eso? No, tengo eso. O sea, se me acabó, pero tengo una. Esta que me llegó ahorita está limpiecita, carnal. Está más chingona, pero esa sí la doy a 30. Pues dame esa. ¿Seguro? Ok. Y era la misma coca, güey. Así son los pendejos. Ese es un pendejo. Y por eso... lo cobro más. Ajá, por pendejo. Por pendejo. Y dice, no, hombre, abrí el refrigerador. ¿Qué hay adentro, mijo? Le hago, cerveza. Y dice, no, culero. Detrás de la cerveza. Y digo, un galón de leche. Así tiene que ser. Su familia primero, luego usted. Esas lecciones muy pequeñas, aunque sean muy humildes, lo poco que él sabía, me lo fue enseñando poco a poco y yo los aplico ahorita. Que no todo fue... Esto es un libro, Richard. Sí. Así que sé hacer coca y cambiar aceite. Las dos cosas, güey. Que eres piedra y yo estoy en la cocina. Una cosa más. La comida. Tengo que explicar esto. Perdón. Pero no, es que aprendí en un podcast aquí, haciendo el podcast español, que cuando tienes comida es algo... Bueno, me encanta comer y la comida... Esta es increíble. Me encantan los croissants, ¿ya? Ajá. Y eso es un sitio que, en mi opinión... hace los mejores croissants en todos Los Ángeles. Se llama Cinque Terre West Osteria. Ajá. Un tipo italiano que se demore como 3 días haciendo cada croissant. Tiene que llamar. Quiero 6 croissants ese día. Ajá. Y si un tipo entra y dice, quiero también, a la mierda. A la mierda, no te tocó nada. Ordeno. Así que tenemos uno de... No sé qué me dice plain. Simple. Simple. Pero sí. Perfecto. Mira, está un bocado... Porque de afuera tiene un poco de, no sé cómo decir, flaky. ¿No? Flaky. Y el que te enseña español, ¿no? No sabe qué es flaky. No. ¿Cómo se llama? ¿Crujiente? Sí, no, tiene un poquito de eso. Tomas tu bocado, lo sientes, pero ahí, cuando estás dentro del croissant, suave, sabes que esa sensación de mantequilla. Ándale, lo que te iba a decir. Suave. Un bocado perfecto de croissant plain. ¿Cómo se dice plain otra vez? Simple. Este aquí es almond paste, que también no sé cómo decirlo en español. Pasta de almendra. Ok. Pasta de almendra, un bocado. A ver. Como las huevas. Riquísimo, ¿no? Estoy a dieta, carnal. No me ves. Me puse a dieta ayer para el show. Hoy no.
Están buenísimos. Y al final son mejores. Este es mejor si lo tienes caliente, saliendo del horno, pero en este Oye, caso... Tom. Sí. Hay ciertas cosas que tienes que saber que por México, la República de México, es el albur. ¿El qué? El albur. ¿Sabes qué es el albur? No. Cuando alguien te dice algo de doble sentido. Como está mejor cuando está en caliente. Y te está albureando como las nalgas. Y luego, ¿quieres chile? En Te sientas. México les encanta eso, ¿no? Oh, les encanta el albur. Les encanta el doble sentido. El doble sentido. No digas Eso es ni algo con- que aprendí haciendo los shows en español. Ajá. Y porque siempre me lo dices. Y cada vez que digo algo que tiene el doble sentido, puta, los mexicanos... Se revientan. Dicen, Sí. no mames. Les güey". encanta. Sí, pero mucho mejor cuando son calientes. Pero... Muy buena. Oye, ¿y qué onda con Austin, carnal? Déjame... Ok, vamos a probar el de chocolate. Este es el de chocolate. Ese chocolate que no está saliendo del horno, pero igual, riquísimo. A ver. Como la concha de tu madre. Fría y seca. ¿No tienes miedo que te cancelen, Tom? No. Ya no. ¿Tú no? ¿A ti te vale? Qué rico, ¿no? Oye, Delicioso. vi que me dijiste, un amigo Richard Villa en el podcast de Joe Rogan. Me lo mandaron, el video. Ah, sí. Gracias. Me Claro. mencionaste. Luego hay muy pocas personas que hablan español, las que hacen comedia en español, que dicen, mi amigo Richard Villa. Ya no dicen mi amigo Richard Villa. Ya no, ya no es amigo. Ya no soy amigo. Ya me dijeron que ya no soy amigo. Riquísimo esto. Por eso digo, bueno, tengo un amigo más. No, mira. Para que sepan. Dije en el podcast con Joe, me estaba preguntando, lo normal es que hago mucho stand-up en inglés, obvio, ¿no? Hace 20 años que lo hago. Y por un americano o alguien que no habla ni una palabra de español, me ven hablando, me dicen, puta, hablas español, ¿no? Hablas español. No se dan cuenta los detalles, los niveles de hablar un segundo idioma o lenguaje, ¿no? Es Lo difícil que puede ser. lo difícil que puede ser. Y una cosa es, puta, me invitas a México a almorzar con tus amigos. Ya, vamos a almorzar, van a decir, esto es un americano, pero habla español y vamos a seguir todo bien. Qué rica comida, cuéntame de tu familia. Normal, es una conversación. Otra cosa es subir al escenario y decir, contar chistes y cuentos en otro idioma y tienes que tener los momentos de, obviamente, que se ríen y es otra cosa. Tienes tienes que practicar o tienes que hablar a un nivel muy alto, en mi opinión, hacerlo bien. Y ha sido una cosa, bueno, que tengo que hacer mucho esfuerzo para hacer los shows en español. Ujú. O sea, escuchando lo que grabo, apuntando mucho más que lo que hago en inglés. Ujú. Pero tú me has ayudado más que nadie en mejorar y en pensar y en cómo se cuentan esos chistes. O sea, en inglés no tengo... En inglés tienes que decir, voy a tratar esto, a ver si se ríen o no. Ujú. En español es, voy a tratar esto y también cómo lo digo en una forma que... No solo si funciona el chiste, ahora sí me lo entienden. Sí, sí. Lo difícil es hacerlo gracioso. Segundo, que me entiendan el chiste para que ellos vean que es gracioso. Y hay más como presión se dice, ¿no? Sí. O sea, hay presión cuando hagas stand-up en tu propio idioma, tu primer idioma. Pero en tu segundo idioma te pones un poco más nervioso en las cosas gramáticamente, que es algo que... Esto es el o la. Es algo que... Bueno, me pongo nervioso a veces, no temblando, pero pensando, ¿lo estoy diciendo mal? Ujú. Y cuando estás pensando, ¿lo estoy diciendo mal? Te equivoques más. Ujú. Y de ahí empieza con más errores. Es Sí. una cosa que la única forma de mejorar haciendo los shows en español es hacer más shows en español. Es la única manera. Sí. No hay ninguna pastillita mágica. Como te digo, cuando yo empecé en el 2013, que me fui a la Ciudad de México,
No hablaba el español muy bien. Me lo fui y todavía hasta ahorita todavía me esfuerzo todavía a aprender más. Una cosa, ¿qué año fue? En el 2013. ¿Por qué no hablabas bien en 2013? Porque ya, yo te veo que hablas muy, muy bien, pero... ¿Por qué no lo hablaba? Porque no lo hablaba correctamente bien. Por ejemplo, una palabra como parqueate allí. No existe en la Ciudad de México, es estacionarte. Sí. Varias palabras que yo empecé a utilizar aquí en Estados Unidos fue porque me las enseñó mi papá y mi mamá, que vienen de unos lugares muy humildes. Quizás como ellos hablaban es muy indígena. Entonces, en México hablar de esa manera, dicen, güey, no estás hablando el español correcto. Como decimos todos que estamos aquí. O cosas así. Estamos todos. O dijistes. Con la S. Entonces, ciertas cosas tuve que ajustar yo cuando estoy hablando. Hasta ahorita todavía cometo errores, pero lo que he descubierto que aquí en Estados Unidos la gente entiende que es un DUI. Ya. Aquí entienden que es checkpoint. Yeah. Aquí entienden que X cosas. Ya. Que es parqueate allí. Ellos saben que es parqueate aquí. Lo dices El en mexicano o el latino en Estados Unidos. En Estados Unidos. Yeah. Por eso te digo, tu audiencia ahorita no ha salido de Estados Unidos. Tu audiencia ha sido de Estados Unidos. Sí. Ellos te entienden. Por eso te digo, no te preocupes con el español. Lo que me preocupa más es el ritmo del chiste. Ya. Tus pausas, dónde es donde das el remate, dónde das el setup. Todo eso me interesa más a como lo digas. Ya. Zelle es una excelente manera de enviar dinero a familia, amigos, y no importa dónde tengas su cuenta de banco en Estados Unidos. No sé si has probado Zelle, pero puedes usar para, bueno, si quieres mandar plata, dinero a tu amigo porque van a compartir, no sé, hamburguesas, una pizza, o quizás quieres ir con tu mujer al cine, ¿no? Tienes que pagar a que alguien cuida a la nena. Si le debo dinero a alguien, ¿también les puedo pagar con eso? Sí. Puede hacer cualquier forma. Si quieres, mira, tienes un primo que vive en otra ciudad, quieres mandar, oye, tu cumpleaños, mandas así nomás. Fácil. Perfecto. El dinero enviado va directamente a la cuenta y no tienes que esperar y pagar más para recibirlo nomás. Así que, si no has probado, hoy, busque Zelle en su aplicación bancaria hoy. Para mí es como un ejercicio, hacer los shows en español. O sea, hablamos, luego escucho el último show que hice en español, veo lo que apunté y yo quiero subir al escenario y quiero hacer los 45 minutos y pico sin hablar en inglés. O sea, eso es lo que quiero hacer. Pero cada show digo algo, ¿no? O sea... También cada show hay un huevón en inglés que compré el boleto. Bueno, es culpa de él, güey. Si ya sabe inglés y sabe leer y escribir inglés, ¿por qué no leyó bien? Puta madre. Dice todo español, no va a traducir nada. Y llega el tipo, oye, ¿por qué estás hablando español? ¿No te han dicho mierda de mí, carnal? Nomás digo, un comentario que te digan tu abridor, malísimo o algo así. Malísimo, no. No, ¿cómo? nunca. Bájate este pinche gordo de ahí, güey. No, te quiere muchísimo. Ay, cabrón. Pero lo has dicho, carnal. Se necesita la práctica. No hay de otra manera. Ahora, ¿te animas a irte conmigo a Tijuana? Ahorita ya hay escenarios en Tijuana. Nos vamos ahorita en 2 horas y media y te abro show. ¿Y cuándo? Hoy. Hay escenario. Tengo shows en inglés hoy. Ok. Siempre hay. Es la problema de hacerlo. El problema de por qué no se mejore mucho más es porque tengo demasiado trabajo en inglés y no hay tiempo. Júntate con más mexicanos, güey. Vas a Texas. Ve a Austin. Que toda la gente que trabaje para ti solo hable español. Ya. That's it. Puro mexicano, puro latino, puro de Salvador, de Guatemala. Échale un revuelto de todo. ¿Tú vienes para hacer un show conmigo en español? ¡Ah, sí! Oye, tenemos que conseguir uno más. ¿Un comediante más? Sí, pero ahí. En Austin. Sí. Sí, claro que sí. ¿Conoces uno? Conseguimos, no te preocupes, yo tengo uno. ¿Sí? Sí. Lo que ha pasado con esta de la comedia en español, gracias a lo que has hecho tú, lo que ha hecho Felipe, lo que ha hecho Franco Escamilla, lo que han hecho muchos comediantes, es de que le han dado conocimiento a esto, lo que es el stand-up en español. ¿Entiendes? Y eso me ayuda a mí y a todos los demás comediantes que quieren hacer esto.
que quieren lograr hacerlo en español e inglés. Es un gran logro poder hacerlo de los dos lenguajes. Es gran logro. Entonces, tener gente... Gabriel también, ¿no? Gabriel Iglesias también, que nos fuimos a la Ciudad de México y se presentó allá enfrente de 14,000 personas. Puta madre. Y también se fue y se presentó Gabriel Iglesias en un escenario muy pequeño, Burgos, en la casa de Burgos, Ya. que también la reventó. Y es lo que te digo, la gente ya con lo que es el YouTube y el Netflix, ya la gente sabe. El Bueno, mundo ya Gabriel es mucho también más se pequeño. mete en cualquier escenario. Sí. En un estadio, luego un bar, todos lados. Ujú. Cuando se fue a hacer ese show para los 14,000, Ujú. hice como 10 minutos. 10 minutos, abrió el show como 10 minutos. ¿Y lo conocieron? Algunos sí. Sí, ¿no? Porque Algunos sí, bien conocido algunos y algunos sabían de Fluffy, ya. algunos no, pero ya llevaba una amistad con Franco que llevaban años y ya se habían publicado, pero sí, también Gabriel llegó diciendo, wow, hay un público, hay todo un Sí. mercado, dice. Él me cae muy, muy bien. Muy Sí. muy buena gente, muy buena humilde. gente. Sí, muy humilde, muy simpático. Ya. Ya. Casi como Richard Villa. Así como Richard, cállate, Richard no tiene amigos, carnal. Puta Ay, madre. ay. Pero lo bueno es que ya estamos aquí, vamos a seguir de gira. El 23, ¿no? El 23, vamos sí. a hacer el show el 23 en Austin. Sí, sí. Ujú. Puta madre, voy a subir 10 libras hoy. Tú dale. Ah, tu madre. Tu familia en Perú. ¿Tienes familia en Perú que te dicen, oye, Tom, vi tu show en español, qué chingón? O, Sí, ¿cuándo vienes? ¿Te animarías a ir a Perú? me encantaría. Yo quiero ir, carnal, yo quiero ir contigo. Me encanta el Perú. Pero ir con una persona local. Lo gracioso es que me mandan mensajes también mis primos. Oye, ¿por qué estás diciendo esto y esto? Eres peruano, concha tu madre. ¿Por qué no? Sí, siempre me insultan. Tienes que decir los dichos peruanos, weón. Yo les explico, oye, hay, 10 peruanos en los shows y 250 mexicanos, weón. Yeah. Por eso. Pero Pero, vengan más. sí. ¿Pero qué? No, me encanta mi familia en Perú. Sí. Sí, excelente. Yo quiero ir a Perú, carnal. Quiero ir a visitar. Quiero ver. ¿Sabías tú que en Perú hay mujeres que pelean? ¿Son las que pelean? En como- Perú. En la calle. No, no en la calle, en festivales. ¿Ah, sí? Una vez al año se junta. Ah, sí, ese festival, sí lo conozco. Sí, yo quiero ir a ver cuando miré eso. Dijo, Mira, la gente, simpaticísimo. Lindo el país. Hay de todo. Hay playa, montañas, ¿cómo se dice? Fucking jungle. Bosque ¿Bosque? o selva. 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 Bueno, el Amazon también Ajá. pasa por el Perú. Machu Picchu. Ujú. Comida increíble. Allá los cholos son otras cosas. Otra cosa. La gente... Es una cosa muy interesante porque si eres peruano, Ujú. cholo es una palabra muy, muy fea. ¿Sí? Sí. Es difícil explicar. Es como decir, mira, en inglés, si vas a Inglaterra, sabes que es un ¿no? Sí, claro. Es un Un cigarro. cigarro. Sí. Sí. Pero aquí es otra cosa. Ujú. Si lo dices así, si lo gritas, quiero uno, te puede salir mal, ¿no? Porque, Oh, really? bueno, aquí es una palabra muy fea. ¿Cholo? No, Oh, sí, sí, yo entiendo. pero en Perú, en Inglaterra, la diferencia es que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en California, ujú, si dices cholo es una cultura sí. de como un subculture, ¿no? Sí, una subcultura de lo que viene siendo la comunidad latina, donde son cholos, son Ya. de East LA. Hay una categoría, pues, que dices, ellos son cholos. Si tú vas a Lima y estás hablando de cholos y cholos y cholos, Ujú. te sacan la mierda. Alguien te va a pegar. Literalmente. Oh, Sí. No, Porque- ¿Por qué? Porque cholo es una palabra como se dice el N-word. Oh, really? Sí, significa, es como insultar a la gente indígena. Indígena. Sí. Sí. Así, sí. Si alguien blanco dice, puta, mira ese cholo, es un insulto Un insulto muy grande. muy grande.
Qué bueno que me lo dices, carnal. Yo estaba pensando que era como se le decían a la gente de chilango, por decir. No. A un chilango, alguien que viene a la Ciudad de México, que no es de la Ciudad de México. Yeah. Le dicen chilango. Ah, ok. Yo pensé que cholo sería una persona que trabaja o es es una persona indígena que viene a la ciudad y le dicen cholo. En el Perú significa indígena. Indígena. Pero es una forma de decirlo muy fea. Sí, sí. En México decirle a alguien indio... Sí. Dude. Ya. Sí, sí. Ok. Por eso no se dice cholo. Sí, por eso no sé. Y también entiendo porque cuando a veces tengo familia que vienen Ajá. a visitar a Estados Unidos y escuchan a alguien diciendo cholo, puta, ¿quién está diciendo cholo? Así. ¿Y dónde están los ¿Quién cholos? está gritando? No veo cholos en ningún lado. Están hablando de mí. Sí, es otra cosa. Wow. Yeah. Mira lo que aprendió. ¿Me enseñaste algo hoy, Tom? Y hay muchas frases así, ¿no? O sea, Sí. hemos aprendido también haciendo el podcast que cada país obviamente tiene sus Una propios dichos y frases. Concha y todo eso para diferentes partes. Sí. Sí, ya hablamos de ese tema. Sí. Croissant, no hay un croissant que sea una mala palabra en un país, güey. Quiero otra bocado. ¿Cuál es tu favorito? El de la nuez, carnal. Sí, ¿no? El de la almendra. Ese está buenísimo. Madre. Mm. Huevón. Y estoy a dieta, Tom. ¿Cómo Viva Italia. ¿Cómo lo hiciste para perder peso, carnal? Que no... La verdad es que él lo vende, por si acaso, no lo vende como croissant, sino cornetti. Cornetti es un croissant italiano. Bueno. Ya, pues. Entonces ya no es un croissant. No estamos Eso es comiendo mamá. croissants, estamos comiendo cornetis. Pues, tú sabes que sería no fácil, pero mucho más fácil aprender el italiano para nosotros. Sí, pero ¿para qué lo uso? Cuando vas a Italia, pues, Juan. Sí, cabrón, no tengo dinero para ir a Italia. ¿Quieres que aprendas italiano? Luego, es lo que yo te digo, güey. Yo no... A mi esposa le digo, ya no aprendí ningún lenguaje. ¿Para qué? Tengo un app. En el app ahí me dice todo. Luego, ¿para qué? Le digo, a ver, háblale ahí. Entonces, ¿para qué tienes que aprender? Si tendrías que aprender otro idioma, ¿cuál escoges? Chino. Chino. Por negocio, por todo. Porque creo Porque que... van a dominar el mundo. Van a dominar el mundo. Si ya nos chingaron con el COVID, y que no nos chinguen con esto, güey. No, porque si ellos hayan la receta o la respuesta primero, quiero saber el primero en Estados Unidos, saber, ya la hallaron, güey. Es tan Vámonos. difícil aprender el chino, ¿no? Por eso Mi digo. hermana habla chino. ¿Sí? Sí. ¿Y lo utiliza? ¿Lo usa para algo? Ahora no. En una época lo aprendí en el Navy. Ok. La mandaron al Language Institute Ujú. en California, en el norte. Ujú. Y te ponen hablando chino, 8 horas al día. Ujú. Y después de unos meses nos fuimos a comer en un sitio, como un Benihana, algo así. Bien. Que es un sitio que o sea, ponen que es japonés, pero... Es un mexicano haciendo la comida. Sí. Pero en este caso había un tipo un chino, Ajá. de China, ¿no? Ajá. Y ella le saludó como, no sé cómo decirlo, porque si lo digo, se va a parecer que me estoy burlando de ellos, pero Ok. ni hao, algo así. ¿Se enojan o qué? Sí, ¿no? Y el tipo, al principio pensé que ella sabía saludar nomás, así que contestó, mucho gusto. Y de ahí, ella empecé a hablar. Y el tipo estaba con su cuchillo, te lo juro. Lo dejé así, estaba vibrando con una cara porque en su vida nunca vi una americana, un Sí. blanco hablando chino. Chino. Sí. ¿Ya? Era una cosa que yo también a su lado mirando y ella le seguía hablando y él paró de cocinar. Y nos Y se le dijo, quedó mirando, le digo, "Ay, güey". me dijo, en mi vida. Él hablaba inglés con un acento muy fuerte. Ujú. En mi vida nunca he visto ningún americano, gringa hablando en chino. Y de ahí nos dijo que no sabes lo difícil es aprender este idioma. Y de ahí se fue del naval después de... Ya sé. no quiso hacerlo. No. A mí lo que me pasa ahorita, ya de viejo, Tom, mucha gente me empieza a hablar en español. Y digo, güey, me he convertido en mi papá, güey. Soy paisano, güey. Soy bien Home Depot, güey. Estoy bien mexicano, güey, la neta.
Porque Estoy bien, Home Depot. Estoy bien Home Depot, güey. Es que hay diferentes niveles, carnal. Pero ya estoy bien Home Depot. Así bien, te saludan en español. Sí. Hola, señor. I speak English. Todos me reciben hablando español. Digo, ya me convertí en mi papá. Yo me acuerdo de joven todavía me hablaban en inglés primero, pero ahora ya, nomás en español. Dije, y ya me hice mi jefe. Puta madre. Ahorita lo que tengo que hacer, y es casi vergüenza, pero digo, lo hago porque yo sé lo importante que es hablar el español. Mi hija va a dual and verse schooling, donde básicamente 90% de su día en la escuela es en español. ¿Sí? Y el 10% en inglés. 90%. 90%. Aquí Sí, en que Estados hablan Unidos. Todo en español. Todo en español por 90% del tiempo que está en la escuela es en español. Al final de los 12 años de su carrera escolar, ella ya va a venir certificada como una traductora, translator, oficial del estado de California. Porque toda su vida fue a la escuela hablando los dos lenguajes. Wow. Lo importante que es aprender español. Y te digo, ¿por qué la tengo que llevar ahí? Porque yo y mi esposa hablamos inglés y nos acostumbramos a hablar inglés y se nos hace más cómodo. Pero se nos olvida que la niña solo habla inglés. Sí. Entonces nos dimos cuenta y corregimos el problema. Y dijimos, no, órale. Y viene ella y nos trae las tareas y nosotros, ay, güey, ¿y eso qué es? ¿Cómo se dice esto en español? Sí, ¿no? Ya mi mamá, que vino a Estados Unidos con los, 30, 31 años, hablando 5 palabras de inglés, ya se olvida de palabras en español. ¿Sí? Y como decir cosas, a veces sí. Porque llevas ya casi 50 años en otro país, te olvides. Ya. Tienen que practicarlo. Sí. Yeah. Ok. Ay, carnal. Bueno. ¿Cómo crees que va a ir el show el 23? ¿Qué qué? esperas? ¿Qué esperas el 23? ¿Traes nuevo material para el 23 de septiembre cuando hagamos el show en Austin? ¿Hay un chiste que quieras calar? Hay uno ¿Nuevo material? Sí. Tengo que siempre cuando hacemos los shows, me gusta a lo mínimo hacer una cosa diferente, nuevo, que no hizo en el último, ¿no? Uh-huh. En el anterior, decimos, ¿no? Uh-huh. Así que sí, tengo que mirar lo que estoy diciendo ahora en inglés y voy a tratar uno también. Ok. ¿Un chiste o no lo quieres decir hasta que... No, aquí no. No. Pero te lo digo cuando acabamos. Bueno, cuando acabemos. Yeah. Digo que funciona. Yeah. No, porque me ha sucedido a mí, aunque ya sé hablar español, hay ciertos chistes como lo que el comentario que hice de Home Depot. Puta madre. Ese comentario en México no funciona, güey. Claro. No funciona. Aquí Aquí sí. se cagan de la risa, pero... Soy muy Home Depot. Estoy muy Home Depot. Graciosísimo. Did you get that? He's like, I'm really Home Depot. Pero en México no funciona. It doesn't work in Mexico. Yeah. Entonces, por eso te pregunto el material que no funciona. Tú sabes lo que yo soy, ¿no? Yo soy bien policía. Sí, no, tú eres bien policía. Sí, la gente me saluda ahora mucho. Señor oficial. Señor oficial. Sí, señor sí. oficial. Y eso, de ver, o sea, cierto, te lo juro. Uh-huh. Toda la vida. La gente me han dicho como, hello, officer. Oye, Uh-huh. ¿qué, huevón? ¿Qué huevón? ¿Qué me estás diciendo? No, nada. Y luego lo dicen otra vez. Ajá. Oye, no soy policía, huevón. Ok. Pero tienes la mirada, tienes la pinta, que Sí. se dice la pinta de... Sí, afeito todo esto. Sí. Míralo. You think I look like a cop, Nadav? Sí, pero ¿de qué te quejas, carnal? Tienes privilegio blanco. Sí. Es lo que tienes. Es lo máximo. Lo máximo. Me encanta. Tú eres la perfecta, ¿cómo se dice? La arma perfecta para Perú, carnal. Que te fueras siendo más patronal para Perú, que digas, yo soy de Perú, y que digas, güey, voy a ser un espía. Ya. Tú serías perfecto. Me encantaría ser un espía, Un ¿no? espía para Perú. ¿No tienes sueños de ser espía a veces? ¿Espía? ¿A una vez en tu vida has Sí. tenido ese sueño, no? Cada niño. Claro, doble 07. Sí. Sí, claro, todos, pero me pongo a ver el cuerpo y digo, güey, me van a agarrar. Yo no puedo correr, güey, es que yo lo miro el brincar y digo, no, ni madre, mejor soy el asistente en la VEN. Todo bien, capitán. Me encantaría ser espía, ¿no? Y es espía para Irlanda.
Irlanda, el que está adentro. El que está adentro, sí. Sí, síguele juntándote con ese güey. Vas a ver cómo te va a ir. Va a venir el FBI y los van a cerrar a todos. Sí, sí. Este huevón de Nadav se llama. Oye, ¿y cómo es que funciona este podcast, güey? Porque todos los que veo trabajando hablan inglés nada más. Ellos entienden un poquitito, pero... Sí, ¿es suficiente para defenderse? No. No. Pero mejor así. Mejor así. Ya. Bueno, ya van a Austin. En Austin. Ya nos vamos. Y ahí van a todo. aprender. Ahí a huevo tienen que aprender, señores. Les estoy diciendo desde ahorita. Agarren su direccionario, agarren su app. De ahí somos que unos 2 horas del frontera, ¿no? Sí, sí, claro. 1 hora de San Antonio. Sí. Al lado nomás. Órale, órale. Ok, bueno, Richard, gracias por venir hoy día. No, Tom, gracias a ti, señor. Gracias por invitarme. por los cornetis. Los cornetis. Bellísimos. Buenísimos. Y nos vemos en 2 semanas en Austin. Ujú. Y si Dios quiere, seguimos haciendo más shows en español. Claro. Gracias por venir, pero también gracias por ayudarme tanto con preparar los shows en español. Y bueno, te lo agradezco nomás. No, gracias a ti y gracias a todo el público que nos está viendo. Ojalá que ya el 23 se disfruten del show. Ok, ¿Ok? nos vemos. Gracias. Cuídense. Chao.